Vale, bueno, pues nada, a ver. Bueno, segunda tutoría del año 26. Entonces mi idea de hoy es la siguiente, ¿vale? Comentaros. Tengo ya más o menos las fechas acordadas con el profesorado para los exámenes de la evaluación final ordinaria vuestra. Mañana, para mañana, estará mañana o como muy tarde el fin de semana, los publico, ¿vale? Pero haceros a la idea de que van a ser, tenemos enero, a ver, calendario, espera, ya sabes si saco aquí un calendario. Tenemos el calendario por aquí, a ver, lo voy a sacar por aquí. El calendario tenemos enero. Nosotros nos queda, estamos en esta semana, tenemos el tutorial el jueves que viene. Este día, aunque tenemos tutoría programada, no sé si os lo ha dicho algún profesor ya, como el día 30 es Santo Tomás de Aquino y no es lectivo, el 29 hay actividades y se pasan a la mañana. ¿Vale? Las clases de la tarde se pasan a la mañana, por lo que el centro está cerrado por las tardes. Entonces, en principio no va a haber tutoría grupal. Yo, en mi caso, en mi módulo, haré, como el 30 no es lectivo, haré alguna cosa. No sé si el 29 por la tarde o esa semana elegiremos otro día para dar, o sea, quiero dar la tutoría para no perderla, ¿vale? Entonces, la semana que viene ya os confirmo cuándo la podemos hacer para, bueno, para que ese día, que es verdad que estamos muy cerca de los exámenes, entonces, pues bueno, entonces nos queda la de hoy, la del jueves que viene, aquí haremos alguna, y en febrero tendríamos la del día 5 y, y ya en la semana del 9 al 13 serían los exámenes, la primera semana de exámenes, y del 16 al 18 también. O sea, en estos días tendríais los exámenes finales ordinarios de segundo. 19 o 20 serán las sesiones de evaluación de los grupos de segundo y por la semana del 23 deberíais empezar los que vayáis a fase de empresa o FCT, los que seáis del OE, pues deberíais ir ya a hacer las prácticas, ¿vale? Antes de eso, los que tengáis algún módulo pendiente de primero, eh, en principio no, en principio, están publicadas ya las fechas de los exámenes dependientes de primero para que están habladas con los profesores. Entonces, para verlas simplemente os vais a la web del centro y en la sección que pone aquí en la cabecera principal que pone exámenes, materias pendientes, pincháis y tenéis eso, bachillerato no, ciclo formativo. Ciclo formativo. Los módulos de informática están aquí, los de farmacia aquí, bueno, no soy de farmacia evidentemente, pero los de inglés, los que tengáis inglés, aquí tenéis las fechas del examen de inglés y los módulos de informática, dependiendo del ciclo en el que estéis, en vuestro caso es de distancia, pues aquí tenéis cuándo son los exámenes, ¿vale? Y las aulas. La idea es que os hayáis puesto en contacto con el profesor en cuestión para concretar un poco, que os dé alguna pista de cómo va a ser el examen y demás. ¿Vale? Que sepáis que los que tenéis pendiente algún módulo de primero tenéis la convocatoria de ahora y si no aprobaréis tendréis en junio, antes de la convocatoria final extraordinaria, también otra convocatoria para intentar aprobar ese módulo de primero. ¿Vale? ¿Alguna duda respecto al tema estos más o menos administrativos y demás? Vale. Eh, por aquí veo Pilar. Dime, Pilar. Solo si nos quedase servidor con un cuadro como el ejemplo que vi en el correo, ¿podríamos hacer la práctica o tenemos Sí, que ir en sí, junio? ¿Sí? sí, sí, se dijo que si no superaban las 8 horas y Servidor tiene exactamente 8 y es con un 4 se podría hacer la fase de empresa. Tú estás en la nueva ley, Vale. ¿verdad? ¿O estás en No, LOE? yo estoy en LOE. Entonces no. Oh, Porque no. en LOE, es que en LOE para matricularte de FCT tienes que tener aprobado todos los módulos. ¿Vale? Pero vamos a Vale. pensar que vamos a pensar que no te queda. Es que como me salió tan mal el microframework y ahora veo que Bueno, este pero tema, pues lo he el trabajado bastante. microframework es hasta que le pilla la forma de trabajar.
Cuando le pillas la forma de trabajar no es difícil, pero es verdad que tiene un periodo ahí hasta que no le pillas cómo funciona. ¿Viste la tutoría del viernes pasado? La tutoría Sí, individual que subí. sí, ¿Y sí. viste más o menos cómo resolví Y yo el ejercicio y demás? sí, pero tengo que volver a pegarle un repaso porque en Navidad no vi Vale. nada. Y al ver la tutoría, tengo que volver a Vale, repasar pues porque tengo un lío. mírala, practícalo y si tienes alguna duda, pues me pides tutoría individual y lo vemos, ¿vale? Mañana he quedado ya con un par de alumnos para hacer una tutoría individual. Por un lado me preguntaron, querían ver el ejercicio de base de datos del examen, un poco ver cómo, pues, una resolución de ese ejercicio para ver cómo se podría hacer. Y luego también me han pedido ver un poco el tema de algunas dudas puntuales, claro que las tiene ese alumno, entonces pues bueno, él las planteará y yo se las resolveré. Y en principio mi idea es lo mismo que hice la semana pasada, grabarla para que la solución que le dé a es, pues si podéis usarla. Pero os repito lo mismo que os repito siempre. Eso no os va a servir de nada si vosotros no sois los que os ponéis a practicar pues microframework o hacer las cosas. Porque ver las dudas de otro y ver cómo se las resuelvo y tal, pues bueno, pero hasta que tú no te enfrentes y tal, ¿vale? A ver, Manuel comenta que en mi caso veo que base de datos y lenguaje de marcas coincide el día y hora. ¿Tienes tú las dos? Manuel, pues entonces eso... Pues vale, déjame que me lo apunte, pues entonces lo tengo que ver con... Lo tengo que ver con Carmen y con Javier. Para ver si a ti, no sé cómo lo vamos a hacer, porque mirando los que tenía ese pendiente pensaba que no había nadie que lo tenía. Eh, déjame que lo apunte. Base de datos y lenguaje de marcas. Y coincide. Vale. Venga, pues lo hablo con ellos y está atento a las fechas, ¿vale? Eh, venga, pues más cosas que quería contaros. Vale, ya está. En principio, de tema administrativo y eso. Entonces, mi idea hoy en cuanto al módulo de servidor era que el otro día estuvimos viendo el consumo de API, de una API REST desde PHP y hoy quería enseñaros el, la implementación de una API REST con el esqueleto que tenéis en la plataforma que os pasé, el esqueleto de una API REST con autenticación, ¿vale? Que esto es, o sea, es fundamental de la unidad 6. Entonces, nos vamos a ir a la... No sé si alguno lo ha empezado a practicar porque la tarea va de eso. Había un compañero que me ha preguntado un poco para ver si había interpretado bien la tarea. Y lo ha hecho perfectamente. La tarea consiste en usar el esqueleto este que yo os voy a explicar ahora, en usarlo para hacer una API REST de un modelo de datos, de una base de datos, ¿vale? Hacer el CRUD de esa base de datos con autenticación y demás. Entonces, pues vamos a verlo. Y luego usar lo que hemos visto de PHP de consumo de API REST para utilizarla. ¿Vale? Entonces nos vamos a ir al resultado de aprendizaje 7, que es con el que estamos. Y el esqueleto del que tenéis que partir es este, el que pone con autenticación, ¿vale? Este es lo mismo, pero sin autenticación. Este usa la autenticación con una cosa que se llama JSON Web Token, ¿vale? Entonces, esto nos lo vamos a descargar, lo vamos a guardar aquí, lo vamos a descomprimir y lo vamos a copiar a donde tengo yo, control C, y lo voy a copiar donde tengo aquí, donde tengo las fuentes, todos los proyectos. Vale, lo copiamos aquí. Vale, lo voy a abrir con el Visual Studio Code para editarlo, para que lo veáis. Y mientras lo que voy a hacer va a ser abrir el Docker para tener para tener desplegado esa API REST, ¿vale? Al final esta API REST que vamos a implementar funciona como un proyecto del microframework. Debe estar desplegado en un servidor web,
Yo aquí estoy usando Docker, pero la idea es que lo desplegamos en un servidor web. ¿Para qué? Para que lo que vimos el otro día cuando usábamos, cuando estuvimos viendo, acordaros del último día que estuvimos viendo en el Thunder Client, cómo utilizar una API REST que nos daba, y al final nosotros lo que usamos es una URL, lo que se llama un endpoint, ¿vale? O sea que tenemos, tenemos que tener un endpoint, una URL de nuestra API REST accesible. Y entonces, pues la URL, para eso tenemos que desplegarla como si fuera una aplicación normal y corriente. A ver, ¿esto qué le pasa aquí? Vale, reiniciar para actualizar. Vale, una vez que tengo esto, me voy a ir a las diapositivas para que explicaros un poco el tema de la autenticación, cómo funciona, que yo creo que eso no lo llegamos a ver el otro día, si no recuerdo mal. Vale. Entonces, vale, tengo aquí Visual Studio Code, esto, mensaje, vale. Vale, esto, bueno, esto lo haré después. Vale, este es el esqueleto. Vamos a ver un momento. No hace falta que os diga que cualquier duda que vayáis teniendo me la vais preguntando y vamos aclarando, ¿ok? Entonces, el otro día estuvimos viendo un poco el funcionamiento de las API REST, estuvimos viendo el consumo de API REST, ¿vale? Los verbos, la diferencia entre put y patch, ¿vale? Herramientas para probar. Y entonces, vale, aquí el tema de la seguridad en API REST no me acuerdo si lo vimos, pero bueno, lo voy a repasar porque me interesa, ¿vale? Una API REST, nosotros podemos tener una API REST pública sin autenticación ni nada, es decir, que cualquiera que haga una petición a nuestro servidor donde tenemos nuestra API REST publicada o accesible, pues pueda hacer la petición, obtener recursos, insertar, etcétera. ¿Qué peligro, qué parte mala se os ocurre que puede tener eso? Que tener una API REST pública sin ningún tipo de seguridad. Porque puede entrar cualquiera y hacer lo que quiera, ¿no? Claro, por ejemplo podrían hacer un ataque por denegación de servicio, ¿no? Los ataques DOS, no sé si alguno ha dado algo de seguridad alguna vez, pero un ataque por denegación de servicio consiste en empezar a hacer peticiones a un servicio, a un servidor, muchas peticiones seguidas. Para eso se suelen usar lo que se llaman bots, ¿no? Es decir, contratar equipos que hay por ahí en la Deep Web que empiezan todos a la vez a hacer peticiones y podrían pues saturarnos el servidor y bloquearnos, ¿vale? Entonces, para evitar eso, lo que se hace es ponerle seguridad a nuestras API REST. ¿Cómo? Pues la más sencilla, por ejemplo, es mediante el uso de una API Key, es decir, que para poder usar esa API REST, nosotros tengamos que mandar un código que en la API REST está programado para saber que con ese código podemos usarla. Si no le mandas una API key correcta, pues no te deja usarla. Muchas de estas APIs que os pasé aquí son gratuitas porque no hay que pagar, pero tienes que registrarte para que te den una API key. Y con esa API key que tienes tú, que solo tienes tú, pues puedes usar esa API REST. Esa sería una de las formas de securizar una API REST. Otra forma es mediante la autenticación, ¿vale? Aquí tenéis, ¿vale? Mediante usuario y contraseña. Es decir, la idea es que yo, para poder usar una API REST, tengo que poner un usuario y una contraseña válida de ese usuario. Igual que en el microframework, la autenticación, pues una cosa parecida. Para hacer eso, en lugar de estar... Claro, aquí ¿qué es lo que pasa? Que mi API REST, a ver si os voy a hacer una pregunta del microframework. Cuando yo usaba en el microframework ponía autenticación, cada vez que yo hacía una petición una petición a un fichero PHP, primero, ese fichero PHP al que yo le hacía una petición desde la URL, ¿qué tipo, dentro del patrón MVC, qué tipo de fichero era? ¿Alguien sabría contestar a esa pregunta?
Cuando yo hago una petición en el microframework a un script PHP, todos los scripts PHP que yo tengo en el microframework son modelo, vista, controlador. ¿Qué tipo de script PHP de esos tres es al que yo le pido, al que yo le hago la petición mediante la URL que yo pongo en el microframework? ¿Al modelo? No, Controlador. correcto, controlador. Yo hago una petición a un controlador porque le estoy pidiendo, yo los parámetros que le pasaba era controller o controlador y acción, ¿vale? Y ahí ese controlador, con la acción que yo le doy, hará lo que tenga que hacer, podrá usar las clases del modelo para obtener datos, etcétera, y luego me devuelve una vista. ¿Qué pasa si yo en el microframework me autenticaba al principio en la pantalla de login y luego yo podía ponerme por el menú y podía acceder a los diferentes listados sin tener que poner otra vez el login y el password? ¿Cómo se hacía eso? ¿Qué mecanismo se usaba? ¿Os acordáis? Con el require ese ya ponías el login, ¿no? Sí, con eso llamaba a la librería que autenticaba, correcto. Pero dentro del código de esa librería, ¿qué mecanismo que vimos en la unidad, no sé si era en la 3, no, en la 4? ¿Qué mecanismo usábamos para... ¿Sesiones? ¿Cómo? ¿Sesiones? Correcto, sesiones. Bien, Álvaro. Nosotros usamos variables de sesión, ¿para qué? Para que una vez que el usuario se ha autenticado correctamente, teníamos una variable de sesión que indicaba el login del usuario. De manera que cuando nosotros hacíamos otra petición a otro controlador, lo primero que mirábamos para autenticarnos era, ¿hay ya una variable de sesión con el nombre de usuario? Si la había, era porque se había autenticado correctamente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nosotros aquí en las API REST no podemos usar variables de sesión porque las API REST son peticiones independientes y no están dentro de la misma sesión de un cliente del navegador. Son peticiones que las hacemos, ahora mismo la estamos haciendo o con los clientes o con el Thunder Client o directamente en código PHP. Entonces, para poder hacer lo mismo en una API REST tenemos dos opciones. O en cada endpoint que nosotros programamos en la API REST, comprobar usuario y contraseña, ¿vale? Que eso es un poco tedioso porque, bueno, pues hay que mandar el usuario y contraseña en cada petición. Pero en lugar de eso, lo que se suele hacer en la API REST es lo siguiente, es cuando yo quiero hacer una petición a una API REST, lo primero que tengo que mandar es, en esa API REST, llamar a un método, a un endpoint especial que es un endpoint de autenticación o de login. Que es un post normalmente, ¿veis bien la pantalla esta? O amplío, así la veréis algo mejor, ¿vale? Yo hago un post al login, ¿para qué? Mandando por post el usuario y contraseña. En mi API REST tengo que programar un método que me diga si el usuario y contraseña es correcto y si es correcto, que devuelva como respuesta a esa petición una cosa que se llama token, ¿vale? Un token es simplemente una cadena de números y letras, ¿vale? Bastante grande, que es única para cuando un usuario se autentica, el token que le regresa es único para él. Entonces, el usuario que ha recibido ese token, si tú recibes el token es porque has mandado un usuario y una contraseña correcta. Por lo tanto, a partir de ahí, cualquier petición que tú hagas a la API REST para autenticarte y que la API REST te devuelva datos o inserte y compruebe que tú tienes permisos para hacer lo que quieres hacer, pues tienes que mandarle ese token que has recibido, ¿vale? Aunque sea un GET, tú envías en la cabecera de la petición, envías el token y nuestra API REST debe validar ese token y si es un token válido, devolver la información o hacer lo que tendría que hacer la petición. Si no, pues devolver un mensaje indicando que no estás autorizado, ¿vale? Ese es el otro mecanismo de autenticación. El esquema que vamos a ver y que tenéis que hacer en la tarea es este. Trabaja con esto, trabaja con una tabla usuario donde están los usuarios y las contraseñas, ¿vale?
Y luego tenemos lo que os dije el otro día. Ese token puede ser un token que genera mi API REST, o si yo no quiero implementar eso, yo puedo usar una autenticación de terceros. Es decir, el usuario que quiere usar una API REST, lo primero que hace es ir al servidor para autenticarse, ¿vale? Pero el usuario, bueno, la autenticación del... Bueno, realmente, en lugar de autenticarte en el servidor que tiene los recursos, lo que tú te autenticas es con tu cuenta con otro servicio, por ejemplo, en este caso, lo típico es lo que os dije el otro día, con una cuenta de Google. Entonces tú le pides a Google que te dé tus credenciales de usuario, le pones usuario y contraseña y él te devuelve, te dice que un token válido que tú tienes que configurar en tu cuenta de Google, lo tienes que configurar. Tú tienes que configurar Google para que esté vinculado a tu aplicación, a tu API REST. De manera que cuando tú pides un token a Google, como que es un token válido dentro de las cuentas de Google, puedas usar ese token con tu aplicación. ¿Vale? Para eso hay que conectar, esto de validación de token, para esto hay que conectar tu API con esto. ¿Vale? Eso se hace en la configuración de Google. A ver si nos da tiempo, haremos un ejemplo. Esta conexión la tienes que hacer mediante configuración de los servicios de Google y de tu cuenta, ¿vale? Y entonces es lo mismo, la idea es la misma, tú pasarías ese token, pero en lugar de generarlo tu aplicación, lo genera pues Google, Facebook, Apple, etcétera, ¿vale? Entonces, una vez visto esto, una vez que yo he descargado mi esquema, vamos a ver un poco la estructura de este esqueleto que yo os paso. Este esqueleto que os paso es una base de datos que se llama API REST Desarrollo Web Entorno Servidor, que esto no estará, a ver, no lo tengo creado, ¿vale? Lo vamos a crear. Tiene una tabla solo, a ver, de datos tiene una tabla que es player, de jugador, con una serie de datos de jugadores. Y luego tiene una tabla y tiene un jugador ya dado por defecto. Y luego tiene otra tabla que es la tabla usuario, donde tendremos los usuarios que pueden trabajar con esta API REST. Tenemos un usuario, una contraseña, token y el nombre del usuario, ¿vale? Los datos que hay por defecto son un usuario que se llama prueba y cuya clave es prueba. Si vosotros quisierais meter aquí un usuario con otra clave o actualizar la clave, tendréis que insertarla usando el hash SHA-256. Ahora veremos en el código dónde lo hace, pero la idea es que si queréis desde PHP-MyAdmin meter un usuario nuevo, tendréis que usar el método, la función de MySQL SHA-256 para que encripte la contraseña y se guarde encriptada, ¿vale? Vale, esto es la creación. Entonces, como yo creo que no lo tengo, vamos a verlo. Voy a meterme en PHP-MyAdmin. Localhost 8080. Y no tengo el esquema, vale. Pues lo que le digo es importar. Aquí creo que como no estaba el import, vamos a verlo. O sea, el create database no está, por lo tanto tengo que crear yo API REST Desarrollo Web Entorno Servidor, ¿vale? Pues yo me vengo aquí y le digo, venga, voy a crear un nuevo esquema de base de datos que se va a llamar, aquí le voy a poner en lugar de el cirílico, le voy a poner el español, a ver, Spanish, ¿dónde está? ¿Vale? Y le voy a llamar API REST Auth, ¿vale? Por ejemplo, API REST Auth. Y le doy a importar y elijo el fichero que está en API REST Auth, base de datos, Le digo que importar y ya tengo mi esquema API REST Auth con la tabla player y la tabla usuario, ¿vale? Volvemos aquí a Visual Studio Code. Vale. A ver,
Esto es ya os digo, esto es un esqueleto, es un poco a imagen y semejanza del microframework, quizá un poco menos organizado, pero bueno, la idea es que veáis un poco, pues, cómo funciona y os veremos también, a ver, en las próximas tutorías, veremos cómo hacer esto, una API REST con autenticación con Symfony, ¿vale? Que, como ya he dicho alguna vez, pues nos va a generar unas API REST más potentes con, digamos, con lo que se usa en el día a día en la empresa. Pero bueno, me interesa que veáis esto porque también es interesante que veáis pues, un poco como con el microframework. Entonces, tenemos, aquí hay una carpeta que es JWT, que es, esto realmente no tenéis que tocarlo, esto es la carpeta donde están el código de la librería que se usa para generar el token, ¿vale? Esto se llama JWT de JSON Web Token, es decir, un token web que en formato JSON, ¿vale? La idea es que las clases que tenemos aquí dentro de SRC son las clases que en este código se usa esta librería para generar el token para un usuario una vez que se autentica bien, ¿vale? Luego, antes de meternos en SRC, los ficheros PHP que están aquí, de hecho tenéis, esto está igual que en microframework, puede que haya alguna cosilla por ahí, pero en principio el código está comentado indicando que es cada cosa y con bastante explicación. Os sugiero que lo reviséis y leáis el código para ver qué es cada método, etcétera. Los métodos que hay aquí, vamos a empezar un poco de la parte más externa a la más interna. El código, los ficheros PHP que están en el RAID del proyecto son los endpoints, ¿vale? Es decir, son los scripts PHP a los que yo tengo que llamar en la URL cuando quiera hacer un uso de esa API REST, ¿vale? Es lo que yo tengo que poner luego en el Thunder Client, por ejemplo, o en el Postman a la hora de usar esta API REST. Por lo tanto, si yo tengo aquí un script que es player.php, que esto se supone que trabaja con la tabla player, esto hace un CRUD de la tabla player, yo podría ir al Thunder Client y decir, venga, a ver si somos capaces de generar una petición para este, vale, yo quiero obtener todos los jugadores, por lo tanto, ¿qué verbo tengo que usar aquí? Get. El get, correcto. Y aquí en la URL, en la dirección donde voy a pedir, tengo que acceder al endpoint, ¿vale? Como yo ese endpoint player.php lo tengo en mi proyecto local, pues yo tengo que acceder como se accedería. Si estoy usando SAM, pues localhost barra y la carpeta en ht2 donde tengáis la API REST. En mi caso es localhost, pero como yo estoy usando Docker, tengo que poner el puerto 3000 y aquí, como esto está dentro de SRC API REST Auth, ¿no? API REST, vamos a verlo para asegurarnos. Esto está dentro de Git Repositories, SRC. Esto es lo que se publica, API REST Auth. Pues nada, yo aquí pongo API REST Auth. Y el endpoint es player.php. Esa es la petición que yo tengo que hacer, ¿vale? Voy a hacerla a ver qué pasa. Como tengo levantado el servicio, la petición debería hacerse. Vale. Me da un error de MSQLi, exception, out model. Vale, esto quiere decir, este error que me da es porque, claro, lo primero que va, vamos a ver qué código hay en el player.php. El player PHP lo primero que hace es crear un objeto de la clase Authentication y darle a Verify. Claro, cuando he ido a Verify, si nosotros nos vamos a Verify, que esto está en la clase Authentication, esto está dentro de SRC, aquí, Auth Model, no, sí, Auth.class, ahí está. Está en clase, ahora después explico un poco la diferencia de cada vez. La clase Authentication, que hereda de Auth Model. Este es el modelo de la autenticación, es decir, es
la clase que trabaja con la base de datos usando la librería JWT. Digamos que es el equivalente al modelo en el microframework. Aquí en las API REST, como creo que ya he dicho, nos quitamos la vista, tenemos solo modelo y controlador, ¿vale? Entonces, el verify, ¿dónde está? Debe estar por aquí. Llama verify, que lo que hace es, lo primero que hace es comprobar si hemos mandado una HTTP key, si se ha mandado esto a la petición, que eso veremos cómo se manda. No, perdón, si no se ha mandado, dice no tienes permiso. Vale. Pero... es que, espérate, vale. Llama verify. Y lo que intenta es... llama JWT decode. Al final lo que intenta es conectarse a la base de datos y ver si recupera del usuario. Es que no hemos mandado ni usuario. Pero intenta conectarse, ver si el usuario que yo he mandado... si el token que me ha llegado... Primero comprueba si hay un token. Si hay un token, va a la tabla usuario que tenemos aquí, a la tabla usuario, y comprueba si se ha mandado un token y coincide con el que hay aquí, ¿vale? Y si no, te dirá que no tienes permiso y tendríamos que usar la autenticación, ¿vale? Al final, para poder llamar a player, tenemos que autenticarnos con un usuario correcto. Aquí también hay un problema, y es que a la hora de crear la clase authentication, esto al final usa una clase que es database, donde tenemos la conexión a la base de datos, ¿vale? Realmente tenemos, esto está separada, hay dos dentro de SRC, para que esto funcione, digamos, correctamente y no del error, porque si os dais cuenta, el error que ha dado es de conexión a la base de datos, ¿vale? Porque no ha podido ni siquiera probar la conexión a la base de datos. ¿No ves? Lo primero que me dice aquí, hay un error, una excepción en el paquete MySQLi, porque no puede conectarse. Connection refuser en el auth model PHP. Es decir, cuando va a autenticarse o intentar autenticarse, como en auth model lo primero que hacemos es, cuando construimos el objeto, lo primero que hacemos es crear un objeto de conexión a la base de datos, y esto no está bien, pues por eso falla. Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando vayamos a hacer esto es, en auth model, poner los datos de nuestra conexión. En mi caso, como estoy usando Docker, esto era db de database, root, la clave era root, y la base de datos donde tengo la tabla de usuario con la que autentico le he puesto API REST auth, creo, ¿no? Sí, le he puesto API REST auth. Vengo aquí, API REST auth. Por lo tanto, lo primero es ir aquí y cambiar esta configuración, ¿vale? Si yo hago eso, ya la petición esta debería darme otro error, ¿vale? Mira, ya lo primero es que me devuelve una respuesta. Eso quiere decir que la petición ha ido bien. Cuando devuelve aquí código HTML, es que algo ha fallado. Entonces, me dice, error, usted no tiene los permisos en esta solicitud. Pilar, dime. Esa es la duda que tenía yo en el correo que te mandé, que me salía eso. Antes de venir te he dado alguna respuesta, pero bueno, como lo estás viendo aquí y va a estar grabado, pues lo compruebas que tú haces lo mismo, y si te da un error, lo de siempre, pues me lo dice y lo vemos. Pero más o menos te lo ha aclarado, ¿no? La idea, ¿cuál es? Sí. Bueno, esto todavía falta, mira. Ya nos da una respuesta. No tiene los permisos. Es decir, ya ha comprobado que la petición esta no tiene permisos porque no me ha autenticado. Esto, si habéis probado la API REST que hay sin autenticación, esto en el otro esqueleto que os he pasado que no tiene autenticación, esto funciona. Esto ya os devolvería aquí los datos del jugador que ha ido de alta. Aquí necesitamos autenticación. ¿Cómo nos autenticamos? Vale, pues para autenticarnos tenemos que usar
el endpoint auth, ¿vale? Este endpoint auth, que debe estar en todas las API REST que hagáis, es para autenticarse. Entonces, se llama al auth y, mirad, si nos damos cuenta en Player, todos los endpoints que se programan aquí, lo que se hace es, la estructura es siempre la misma, tenemos que hacer el require de las clases auth para autenticar y de la clase del modelo de la tabla que vamos a usar, ¿vale? En el endpoint, o de las tablas que vamos a usar en el endpoint. En este caso, como yo voy a usar, esto es para hacer un CRUD de la tabla player, pues yo tengo que importar la tabla que hay aquí en clases que pone player.class.php. ¿Vale? Esto lo veremos más adelante, pero bueno, es que quiero primero que veáis cómo se prueba y luego nos meteremos en el código que hay dentro. Entonces, para autenticarme, bueno, en Player tenemos, y luego hay un switch, el switch, perdón, es para, dependiendo de la petición que me viene, si es un get, un post, un put, un patch, hacer una cosa u otra. En las tablas estas, en los endpoints estos que se usan para hacer CRUD de tablas, se usan todos se hace un case por cada verbo del API REST. Hay uno para get, otro para post, otro para put y otro para patch y otro para delete, ¿vale? En el caso de auth solo hay una petición que es post. Solo se procesa post. Por lo tanto, cuando yo haga una llamada al endpoint auth, tengo que coger y hacer una llamada desde API REST con el verbo post. Y lo que tengo que mandar es el usuario y la contraseña. Aquí lo que hacemos es coger en los datos, coger el usuario y la contraseña y llamar al método singing, que está en la clase auth, ¿vale? En la clase auth, el método singing, lo tenemos por aquí, login, no, estará aquí, singing, verify, singing, ¿vale? Esto lo que hace es, yo le paso una cadena con el usuario y la contraseña. Entonces, si no está establecido el usuario, no mando un usuario y una contraseña, lo primero que me dice es, tienes que mandarme los campos password y username, ¿vale? Vamos a probarlo, mirad. Yo he dicho que tengo que llamar al endpoint auth.php, ¿vale? Y con post, ¿vale? Post. Si lo mando, me dice, me tienes que mandar un password y un usuario para que yo compruebe, ¿vale? Pues tengo que mandarle un password y un usuario. Y si se los mando, llama a login, ¿vale? Al login que hay aquí, en el modelo, el login de aquí, que lo que hace es esto, un select para ver si el usuario y la contraseña encriptada es igual, ¿vale? Entonces, y si es igual, devuelve eso, ¿vale? Y entonces luego si lo devuelve, pues si el resultado no es correcto, el usuario y la contraseña no son correctos y devuelve un error con código 03, y si no, lo que hace es generar un token, ¿vale? Usando, bueno, al final, usa la librería esta, ¿vale? Entonces, mirad, yo cómo le mando en el método de autenticación, en el endpoint de auth, cómo le mando el usuario y la contraseña. Aquí, lo mando dentro del body, ¿vale? Cuando veamos esto en Symfony o en API más implementadas de otra forma, es verdad que la autenticación, pues a lo mejor a veces hay una cabecera propia que es autenticación, que puede ser con usuario y contraseña aquí en Basic, o con un token aquí, o con una autenticación de terceros. Nosotros esto aquí no lo vamos. En este esquema está pensado para que yo en el cuerpo de la petición le mande el usuario y la contraseña. ¿Cómo?
en formato JSON. Y el formato tiene que ser el siguiente. Tengo que coger y decir, vamos a ver cómo tengo que mandárselo. Me voy aquí y... No, aquí no, era aquí. En Auth. Tengo que mandar el usuario en un JSON donde el campo se llama username y el password, ¿vale? Pues nada, vengo aquí y digo username, los puntos, y aquí pongo, si habéis visto en el SQL viene el usuario y la contraseña que se crea por defecto, que es prueba, y la clave también es prueba, password, dos puntos, prueba. Si yo pongo prueba 222, veréis que y hago la petición, ya el mensaje cambia. Ya no me dice que no le he mandado usuario y contraseña. Lo que me está diciendo es que el usuario y o la contraseña son incorrectas. Vale, si yo pongo un usuario y una contraseña correctas, ya veis que me devuelve. La respuesta al Endpoint Authentication es un token. Es decir, es un chorro de letras y números que me lo devuelve y este código lo ha guardado ¿dónde? Lo ha guardado aquí, en el token. Este token que hay aquí es el mismo, EYJ0, es el mismo que me devuelve aquí. EYJ0. Entonces, con este token yo ya puedo hacer peticiones al resto de endpoint de mi API REST. Yo lo copio, control C, y ¿cómo lo uso para hacer peticiones a otro endpoint? Pues mira, lo vamos a ver, como queda poco, lo vemos y ya en la siguiente clase, pues entonces yo aquí cojo y digo, venga, esto nos lo dice en el código, ¿vale? Bueno, tenemos que llamar a localhost 3000 REST out player, con get, ¿vale? Y en header era, mirad, esto está puesto para, si alguna vez se olvida, esto está puesto, ¿dónde era? Mira, voy a buscarlo porque estaba API key aquí. Vale. En la tabla, en outClass, aquí me lo dice, mirad. El verify me dice, el token se manda como header poniendo en name API-key, ¿vale? Y como evalúe el valor del token. Es decir, me dicen que tengo que en las cabeceras de las peticiones poner un valor que sea API-key y ponerle como valor el token. ¿Eso cómo se hace? Pues eso, nos vamos aquí a la petición esta. Vamos a pedir el endpoint player y para autenticarme, para que la API me devuelva los datos, le voy a mandar el token que me ha dado la autenticación. ¿Cómo? En headers pongo aquí, hemos dicho que era API key, tengo memoria de pez, API-key en minúscula, ¿vale? Pues nada, aquí ponemos que como cabecera vamos a mandar, aparte de eso, API key, y en valor pegamos el token, ¿vale? Eso lo pegamos. Y cuando yo mando esta petición poniendo este token, me dice que... un error de MySQLi otra vez. ¿Eso por qué es? Eso es por lo siguiente. Eso es porque hay dos conexiones a base de datos en este esqueleto. Uno dentro de Auth Class, ¿vale? Esta, ¿dónde estaba? En Auth Model, perdón. Dentro de Auth Model, que es esta cadena de conexión. Y luego hay otro dentro de Database. A ver, se podrían unificar en uno, pero bueno, esto tal como está hecho tiene dos cadenas de conexión. ¿Por qué? Porque podríamos tener la tabla de usuarios con la autenticación, con los usuarios, la contraseña y los tokens en un esquema de base de datos, incluso en una base de datos distinta, en un servidor distinto, y todas las conexiones que se usan para los endpoints de las tablas para hacer CRUD están dentro de Database. Entonces hay dos cadenas de conexión. Entonces tenemos que ir a Database y aquí cambiar también la cadena de conexión para que sea la misma
y no funcione bien, ¿vale? El esquema de base de datos API REST out. Ok, entonces ya una vez que cambiemos esto, ahora sí debería ir. Yo hago el send y veis que, como yo he mandado el token, me devuelve la respuesta a un get, a un endpoint de una tabla, es todos los datos que hay en esa tabla. Primero te da el JSON lleva un OK y luego lleva un array de players donde están todos los jugadores con todos sus campos. ¿Vale? A ver, en SAM se siguen los mismos pasos, sí. Sí, Manuel, la idea es lo mismo, lo único que cambiaría sería que la petición esta no llevaría el 3000 porque por defecto el SAM te pone en el puerto 80 y tienes que en las conexiones a la base de datos pues poner localhost y ya está. Con eso... Sí, de hecho no hay que cambiar nada. Vale, correcto, pues efectivamente. Funciona igual. ¿Vale? Entonces la idea es que cojáis y investiguéis un poco. Yo en el próximo día lo explicaré un poco más las tablas estas de, por ejemplo, si yo quiero hacer un cruz de otra tabla, pues qué es lo que tengo que hacer. Entonces, pues bueno, hacer un endpoint nuevo. Entonces haremos un ejemplo de añadir una tabla nueva al esquema y hacer el cruz para que en la API añadirle la opción de hacer cruz con una tabla. Y veremos un poco el código que hay dentro de aquí, pero os sugiero que está bien, yo creo que está bastante bien comentado, que le echéis un vistazo. Es entender el código, no es muy complicado, es ver lo que hace. La parte de JWT, eso no hace falta que lo entendáis, con que sepáis que hay que usar auth y tal. Lo que sí tenéis que tener en cuenta es que si queréis insertar un nuevo usuario, pues tenéis que venir aquí y decir, imaginaos que yo quiero hacer un usuario que se llame Soro, pues yo vengo aquí y le digo, venga, tabla usuario, insertar username, pues le pongo Soro y password. El password no puede ser directamente el que yo quiera, lo que tengo que hacer es hacerle el SHA 256, que creo que aquí no está. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, es venirme aquí a SQL y decirle insert into usuario username, password, values, y aquí le voy a poner Soro y le voy a poner SHA 256 y aquí le voy a poner Soro, ¿vale? Por ejemplo. Con esto, a ver, vale. Si yo continuar, no existe SHA, a ver si tiene que estar en mayúsculas. 256. A ver, tampoco. Puede ser que hubiera que llamar a SHA y decirle quiero encriptar con SHA y el número de bit 256. Creo que era así, puede ser. ¿Tampoco? Vale, pues tengo que buscarlo. A ver. ¿Qué método es que funcione hay que usar? SHA 2, vale. Vale, pues hay que poner SHA 2, la contraseña y los bits. Vale, vale, token es obligatorio y no tiene un valor por defecto, por lo tanto hay que insertar también un token inicial, token, y le voy a dar como valor, eso, por ejemplo. A ver, no. Nombres, le pasa lo mismo. Vale, pues hay que poner unos cuantos datos más. Nombres. Y le voy a poner nombres, probablemente es el nombre que debe aparecer luego. A ver. Vale, bien. He insertado el usuario. Y me he insertado Soro y le he puesto como clave Soro, pero he tenido que encriptarla con SHA. Si yo ahora me voy aquí a la autenticación y le digo, venga, ahora el usuario va a ser Soro y la clave va a ser prueba. Si le doy me dice el usuario de contraseña incorrecta, pero si yo le pongo Soro,
me devuelve otro token para Soro. Y ese token lo podría usar. Entonces, cualquier usuario que tenga un usuario y contraseña válido podría autenticarse. ¿Ok? Entonces, con eso lo digo porque en la tarea os pido que uséis que tenga un usuario y una contraseña, ¿vale? Pues esto tenéis que hacerlo así, ¿vale? Lo dicho, el próximo día pues veremos un poco cómo funciona el código interno, porque está ahí hecho con la base de datos está programada ahí de una manera y tiene que lo que programemos las tablas tienen que tener una clave primaria única en un campo, etcétera. Bueno, aunque os recomiendo, os pido que le hagáis un vistazo a ese código y una vez que entendéis cómo funciona no es muy complicado. La idea es que hagáis en la tarea, tenéis que hacer vosotros vuestra API REST con el esquema de base de datos que os he proporcionado y para ir probando lo que vais programando, pues podéis usar el Thunder Client, es lo más cómodo. Ir probando si inserta, etcétera. Vale, yo creo que más o menos, si no hay ninguna duda, paro la grabación. ¿Alguna cosilla que queréis preguntarme para que quede guardada? Vale, pues detengo.